Las luces de la Cámara del Consejo parpadearon cuando el embajador humano Kyle Morrison entró en la sala circular. 200 especies miraban desde sus asientos elevados. Sus ojos brillaban con desprecio. Kyle caminó hacia el centro, donde un círculo de metal marcaba el lugar del acusado. No había silla, no había mesa, solo el frío suelo bajo sus pies y el peso de 1000 miradas hostiles. El consejero Bract, una criatura insectoide de 3 metros de altura, golpeó su bastón contra el suelo. El sonido resonó como un trueno en la cámara de piedra. «Humano», escupió la palabra como veneno. «Tu especie ha violado el Tratado de Expansión. 16 sistemas colonizados sin permiso. 16 mundos robados a razas más merecedoras». Kyle respiró lentamente. Sus manos permanecieron a los costados, relajadas pero alertas. Había esperado esto. La humanidad había crecido demasiado rápido para el gusto del Consejo. En solo 2 siglos, los humanos habían pasado de ser una especie primitiva a una potencia galáctica emergente. Las razas antiguas odiaban eso. Consejero Bract. Kyle habló con voz calmada. Esos sistemas estaban deshabitados. Seguimos cada protocolo establecido en el Tratado de... ¡Silencio! El bastón golpeó nuevamente. No tienes derecho a hablar sin permiso. Tu especie es joven, arrogante, peligrosa. Otros consejeros murmuraron su acuerdo. Los Efrani, seres de energía pura contenida en trajes cristalinos, brillaron con intensidad roja, señal de ira. Los Corthan, reptiles ancestrales que habían dominado la galaxia durante milenios, sisearon desde sus asientos. Los umbrales, criaturas de sombra que apenas mantenían forma física, se retorcieron con agitación. Kyle conocía la verdad. Esto no era un juicio, era una ejecución política. El Consejo había decidido hace meses frenar el crecimiento humano. Las acusaciones eran solo teatro y una excusa para justificar lo que vendría después. La consejera Lyra, una Seprani de alto rango, flotó hacia adelante. Su voz era como campanillas de hielo. La humanidad debe ser contenida. Vuestro crecimiento descontrolado amenaza el equilibrio galáctico. Proponemos restricciones inmediatas. Ninguna nueva colonia durante 5000 años. Ningún desarrollo militar. Inspecciones obligatorias en todos vuestros mundos. 5000 años. Para las razas inmortales del Consejo, era apenas un parpadeo. Para la humanidad, era el fin de su futuro. Kyle apretó los dientes. Sentía la rabia crecer en su pecho, caliente y oscura, pero la empujó hacia abajo. Todavía no. Esas condiciones son inaceptables, dijo firmemente. Equivalen a esclavitud. La tierra jamás... El dolor llegó sin advertencia. Bract había activado el inhibidor neural del círculo. Electricidad recorrió el cuerpo de Kyle. Sus músculos se tensaron. Cayó de rodillas, jadeando. El dolor era intenso, diseñado para humillar más que para dañar permanentemente. «Aprende tu lugar, humano», gruñó Bract. «Aquí no eres nada. Tu especie no es nada. Aceptarán nuestros términos o enfrentarán consecuencias severas». Kyle levantó la cabeza. Sangre goteaba de su labio, donde se había mordido al caer. A través del dolor, sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero varios consejeros la notaron. Algo en esa expresión les heló la sangre. «Última advertencia», Kyle susurró, su voz rasposa por el dolor. «Desactiven el inhibidor. Dejen que me vaya. Olviden esto, por favor». Bract rió. El sonido era como metal raspando metal. «¿Amenazas? ¿Tú? ¿Un simple diplomático indefenso?» Activó el inhibidor nuevamente. El voltaje aumentó. Kyle gritó. Ninguno de ellos sabía lo que acababan de desatar. El dolor se detuvo después de lo que pareció una eternidad.
Kyle yacía en el suelo, temblando. Sudor cubría su rostro. Los consejeros observaban con satisfacción. Algunos incluso parecían disfrutarlo. Esta era la lección. Esto era lo que le sucedía a las especies que olvidaban su lugar. Bract descendió de su asiento elevado. Sus patas de insecto repiqueteaban contra el suelo de piedra. Se acercó al círculo, mirando hacia abajo al humano caído. «Patético», murmuró. «Y pensar que algunos de nosotros temíamos a vuestra especie. Mírate, débil, frágil, como todos los mamíferos de sangre caliente». Kyle tosió. Escupió sangre en el suelo. Lentamente, muy lentamente, comenzó a levantarse. Sus brazos temblaban con el esfuerzo. Varios consejeros intercambiaron miradas sorprendidas. La mayoría de las especies quedaban incapacitadas durante horas después de ese nivel de descarga neural. «Quédense abajo», ordenó Bract, pero había una nota de incertidumbre en su voz. Kyle logró ponerse de rodillas. Luego, increíblemente, de pie. Tambaleándose, pero de pie. Miró directamente a Bract. Sus ojos eran diferentes ahora, más oscuros, más profundos, como mirar al vacío del espacio. «Segunda advertencia», dijo Kyle. Su voz era más firme ahora, a pesar del dolor. «Deténganse, ahora, antes de que sea demasiado tarde». La consejera Lyra flotó más cerca, intrigada y molesta. «¿Tarde para qué, humano? ¿Qué puede hacer tu especie contra 200 razas aliadas? Sois nuevos, inexpertos. Vuestras naves son primitivas, vuestras armas rudimentarias, vuestros soldados sin experiencia en guerra galáctica». Kyle cerró los ojos. Respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. La temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. Las sombras en los rincones se oscurecieron, volviéndose más densas. «No entienden», dijo tranquilamente. «No saben qué somos». Bract activó el inhibidor por tercera vez. El voltaje fue aún mayor. Kyle gritó nuevamente, pero esta vez fue diferente. No era solo dolor, era rabia. Era algo primitivo y aterrador saliendo a la superficie. El consejero Drax, un Corthan de escamas doradas que había vivido durante 10.000 años, se inclinó hacia adelante en su asiento. Había visto miles de especies. Había presenciado incontables guerras. Había observado el auge y caída de civilizaciones enteras. Pero nunca había visto a alguien resistir el inhibidor neural así. Nunca había visto a alguien absorber tanto dolor y seguir consciente. «Suficiente, Bract», dijo Drax con voz grave. «Jonas, algo está mal». Pero Bract estaba demasiado enfurecido para escuchar. La resistencia de Kyle lo había insultado. Lo había desafiado frente al consejo completo. Eso no podía quedar impune. ¿Mal? Lo único malo aquí es que este humano aún respira. Siseó. Giró un dial en su panel de control. El inhibidor neural rugió con poder. La energía crepitaba visible alrededor del círculo. Kyle arqueó la espalda. Cada músculo en su cuerpo se tensó hasta el límite. Venas sobresalían en su cuello. Sus dientes estaban apretados tan fuerte que algunos se agrietaron. Pero no cayó. No se desmayó. En cambio, algo imposible comenzó a suceder. Su piel comenzó a brillar. Apenas perceptible al principio, un resplandor tenue bajo la superficie. Luego, más brillante, más caliente. La energía del inhibidor no lo estaba matando. Su cuerpo la estaba absorbiendo, almacenándola, transformándola. Los murmullos en la cámara se convirtieron en gritos de alarma. Varios consejeros se pusieron de pie. Los sistemas de seguridad comenzaron a parpadear advertencias. Algo estaba muy mal. Drax golpeó su asiento con su cola pesada. «Bract, apágalo, ahora». Pero era demasiado tarde. Kyle levantó la cabeza.
Sus ojos ya no eran humanos. Brillaban con luz blanca pura. Cuando habló, su voz resonó con armónicos imposibles, como si múltiples voces hablaran al unísono. Última advertencia, dijo, y esta vez cada consejero en la cámara sintió el peso de esas palabras en sus almas. Deténganse, por favor. No quiero hacer esto. No necesitan ver lo que realmente somos. Vrakt, cegado por orgullo y furia, aumentó el voltaje al máximo. El inhibidor neural gritó. La energía era suficiente para matar a un Cortan adulto instantáneamente. Suficiente para vaporizar a un Zefrani. Suficiente para destruir a cualquier ser vivo conocido. Kyle abrió la boca y gritó. Pero no era un grito de dolor. Era algo más, algo ancestral. Algo que había estado dormido durante 200.000 años de evolución. Algo que la humanidad había aprendido a controlar, a ocultar, a negar. Hasta ahora. Las luces de la cámara explotaron todas a la vez. La oscuridad cayó como un manto. En la oscuridad, algo comenzó a cambiar. Algo que haría que cada consejero presente deseara nunca haber conocido a la humanidad. La oscuridad duró solo segundos, pero se sintió como horas. Los sistemas de emergencia se activaron, inundando la cámara con luz roja pulsante. Los consejeros parpadearon, tratando de ajustar sus diversos sistemas visuales. Algunos tenían visión infrarroja, otros percibían radiación electromagnética, otros sentían vibraciones o cambios de presión. Todos convergieron en el círculo central, buscando al embajador humano. Kyle Morrison seguía allí. Pero algo era diferente. Terriblemente diferente. Estaba de pie completamente erecto ahora, sin rastro del dolor que debería haberlo destrozado. Su traje diplomático estaba desgarrado en varios lugares, revelando piel debajo. Esa piel brillaba con un resplandor interno, como brasas contenidas bajo ceniza. La temperatura había aumentado dramáticamente. Varios consejeros de especies de sangre fría se retiraron de inmediato, buscando áreas más frescas de la cámara. Los sensores ambientales mostraban lecturas imposibles. 40 grados. 50. 60. Y seguía subiendo. ¿Qué está sucediendo? La consejera Lyra flotó hacia atrás, su forma cristalina vibrando con frecuencias de alarma. Kyle giró su cabeza hacia ella. El movimiento fue demasiado fluido, demasiado preciso, como un depredador rastreando presa. Cuando habló, su voz había perdido toda pretensión de normalidad. Era más profunda, más resonante, cargada con algo primordial. Les advertí, dijo. 3 veces les advertí. Pero insistieron, siempre insisten. Vrakt, recuperándose de su shock inicial, activó las defensas de la cámara. Torretas emergieron de las paredes. Barreras de energía se materializaron alrededor del perímetro. Guardias armados entraron corriendo por las puertas laterales, portando armas de plasma capaces de atravesar el blindaje de una nave de batalla. «Contengan a esa cosa», ordenó Vrakt. «Es una amenaza para el Consejo». Kyle rió. El sonido no tenía humor. Era amargo, antiguo, cansado. «¿Amenaza? Yo no soy la amenaza. Nunca lo fui. Vine aquí en paz. Vine a negociar, a encontrar entendimiento. Pero ustedes, y en su arrogancia milenaria, decidieron que conocían mejor. Decidieron que la humanidad necesitaba ser domada. Contenida, humillada. Dio un paso hacia adelante. El inhibidor neural intentó activarse nuevamente, pero esta vez no tuvo efecto. Kyle lo ignoró completamente, como si fuera menos que el viento. Vrakt presionó el control frenéticamente. Nada sucedió. «Imposible», susurró el consejero insectoide. «El inhibidor tiene suficiente poder para paralizar a un crucero de guerra Cortan». «Sus inhibidores», dijo Kyle, dando otro paso.
Fueron diseñados para sistemas nerviosos que evolucionaron en ambientes estables, en mundos donde la supervivencia significaba adaptarse lentamente durante millones de años. Sus especies tuvieron tiempo, tuvieron paz, tuvieron cielos que los protegieron. Las luces rojas de emergencia parpadearon. La temperatura seguía aumentando. 70 grados. 80. El calor era casi insoportable para las especies de sangre fría. Los Cortan siseaban de incomodidad. Los umbrales comenzaron a evaporarse en sus bordes, su composición molecular desestabilizándose. Kyle continuó. La Tierra no fue amable. Nuestro mundo nos castigó. Nos mató. Nos obligó a evolucionar más rápido que cualquier especie en esta galaxia. 5 extinciones masivas. Eras de hielo. Volcanes que oscurecieron el cielo durante décadas. Asteroides que borraron el 90% de toda la vida. Una y otra vez, nuestro planeta intentó eliminarnos. Y cada vez sobrevivimos. Otro paso. Los guardias levantaron sus armas, pero ninguno disparó. Algo en la presencia de Kyle los paralizaba. Era como enfrentar a un reactor nuclear a punto de explotar. Como pararse al borde de un agujero negro. Cada instinto de supervivencia gritaba: «No lo provoques». Drax se puso de pie. Su voz era firme pero cautelosa. «Embajador Morrison, por favor, podemos resolver esto diplomáticamente. No hay necesidad de violencia». Kyle lo miró. Por un momento, algo de su humanidad original brilló en sus ojos. Dolor, tristeza, arrepentimiento. «Tiene razón, consejero Drax. No hay necesidad. Nunca la hubo. Pero el Consejo eligió violencia. Eligió humillación. Eligió forzar mi mano. Y ahora deben entender por qué la Tierra mantuvo esto en secreto. ¿Por qué nuestros protocolos diplomáticos son tan estrictos? ¿Por qué advertimos a nuestros representantes que nunca, jamás, revelen nuestra verdadera naturaleza?» Alzó sus manos. La piel comenzó a cambiar. Lo que había parecido carne normal se oscureció, endureció. Patrones aparecieron, como cicatrices antiguas escritas en código genético. No eran tatuajes, eran marcas de evolución, millones de años de trauma escritos directamente en el ADN humano. «Somos lo que queda», dijo Kyle, su voz ahora casi inhumana. Después de que un mundo violento destruyó todo lo débil en nuestra línea genética. Somos los descendientes de los únicos organismos lo suficientemente duros, lo suficientemente adaptables, lo suficientemente implacables para sobrevivir la Tierra. Cada célula en nuestros cuerpos recuerda cada catástrofe, cada peligro y cada depredador que intentó cazarnos y falló. Su altura comenzó a cambiar. No dramáticamente, pero de manera notable. Su estructura ósea se ajustó. Músculos que habían estado contenidos se expandieron. Kyle Morrison estaba revelando lo que los humanos realmente eran bajo sus modificaciones sociales, bajo siglos de civilización que había amortiguado sus instintos más peligrosos. Evolucionamos junto a los depredadores más mortales que esta galaxia haya conocido. Y no solo sobrevivimos, los dominamos, los cazamos, los extinguimos o los domesticamos. El lobo más feroz se convirtió en nuestra mascota. El gran felino con dientes de sable cayó ante nuestras lanzas. Y cuando los depredadores se acabaron, nos cazamos entre nosotros. Fract finalmente encontró su voz. Temblaba. «Guardias, disparen, ahora». 20 armas de plasma descargaron simultáneamente. La energía suficiente para vaporizar un tanque convergió en Kyle. La explosión de luz fue cegadora. El sonido, ensordecedor. Cuando el humo se disipó, todos esperaban ver cenizas, y Kyle seguía de pie. No tenía un rasguño. El plasma había golpeado algún tipo de escudo biológico.
una capa de energía generada por su propio cuerpo. Imposible según todas las leyes conocidas de física y biología. Y sin embargo, allí estaba, nuestra guerra más larga. Continuó Kyle como si nada hubiera pasado. Duró 100 años. Nuestra guerra más sangrienta mató a 100 millones en 6 años. Hemos desarrollado armas que pueden esterilizar planetas, virus que pueden extinguir especies enteras, máquinas diseñadas solo para matar de las formas más eficientes posibles. Y las usamos contra nosotros mismos. Caminó hacia Vrakt. El consejero insectoide retrocedió, tropezando en su prisa por alejarse. Kyle se detuvo a 3 metros de distancia. Cuando habló nuevamente, su voz estaba cargada con algo oscuro y verdadero. Ustedes pensaron que éramos débiles porque nuestras naves no son las más rápidas, porque nuestras armas no son las más poderosas, porque somos jóvenes en la escena galáctica. Pero se olvidaron de preguntar por qué desarrollamos todo eso tan rápido. ¿Por qué pasamos de cohetes primitivos a viajes interestelares en solo 2 siglos? ¿Por qué cada avance humano está bañado en sangre y trauma? Las luces de emergencia fallaron. Ahora solo el resplandor de Kyle iluminaba la cámara, proyectando sombras monstruosas en las paredes. Los consejeros estaban aterrados. Algunos intentaron huir, pero las puertas estaban selladas por protocolos de seguridad. Estaban atrapados con lo que habían despertado. Kyle extendió sus sentidos, no con tecnología, con algo más primitivo. Podía sentir el latido del corazón de cada ser en la sala. Podía oler su miedo. Era embriagante, peligroso. Esto era por lo que los humanos se entrenaban durante años antes de servir como diplomáticos. Esto era lo que mantenían enterrado profundamente bajo capas de civilización. Porque si el resto de la galaxia supiera lo que la humanidad realmente era, nunca habrían permitido que la Tierra se uniera al Consejo. Habrían bombardeado el planeta hasta convertirlo en escoria fundida. O habrían intentado hacerlo. Y habrían aprendido por qué eso era un error fatal. Pero ahora sabían. Ahora podían ver. Y el terror apenas estaba comenzando. El consejero Drax activó su comunicador personal con manos temblorosas. Su voz salió como un siseo bajo. Alerta máxima. Protocolo Omega. Cel en todas las salidas de la cámara del consejo. Nadie entra, nadie sale. Consejero, respondió una voz electrónica. Eso requiere autorización de mayoría del consejo. Está autorizado, rugió Drax. Tenemos una situación de extinción clase 5. Ahora. Las paredes de la cámara vibraron. Blindaje adicional de neutronium descendió desde el techo, encerrando el espacio. La cámara del Consejo Gran no era solo un lugar de reunión. Era una fortaleza diseñada para resistir ataques de flotas completas. Ningún ser vivo había escapado jamás de ella una vez sellada. Kyle observó el proceso sin preocupación aparente. El resplandor en su piel se había estabilizado, pero seguía siendo intenso. La temperatura se había nivelado en 90 grados Celsius, y justo en el límite de lo que la mayoría de las especies presentes podían tolerar. «¿Creen que eso me contendrá?», dijo, su voz resonando en el espacio ahora hermético. «¿Piensan que el neutronium es suficiente? Déjenme contarles sobre neutronium. Lo descubrimos hace 100 años. Lo sintetizamos hace 50. Lo armamentizamos hace 20. Tenemos proyectiles de neutronium que pueden atravesar el núcleo de un planeta». Vrakt había retrocedido hasta su asiento elevado, usando su altura para sentirse más seguro. No funcionaba. «Estás mintiendo. La humanidad no tiene esa capacidad. Nuestros espías habrían informado». Kyle sonrió. Era una expresión terrible en un rostro que ya no parecía completamente humano.
Sus espías informaron exactamente lo que queríamos que informaran. Cada civilización en esta galaxia nos subestimó porque les permitimos hacerlo. Porque aprendimos, estudiando su historia, que las especies jóvenes que mostraban demasiado potencial eran eliminadas temprano. Así que ocultamos nuestras verdaderas capacidades. Fingimos ser torpes, primitivos, no inofensivos. Dio un paso hacia el asiento de Bract. El insectoide se encogió. ¿Saben por qué la humanidad realmente se expandió tan rápido? No es porque encontramos mundos vacíos. Es porque somos los únicos lo suficientemente locos para colonizar mundos mortales. Planetas con gravedad 3 veces la de la Tierra. Atmósferas tóxicas. Temperaturas extremas. Radiación que freiría a cualquiera de ustedes en minutos. Los colonizamos porque, para nosotros, no son tan diferentes del hogar. La consejera Lyra intentó una aproximación diferente. Su voz adoptó un tono suave, casi maternal. Embajador Morrison, entiendo que está molesto. El consejo se excedió. Podemos rectificar esto, negociar nuevos términos. La humanidad tendrá un asiento permanente en el consejo. Derechos de expansión ilimitados, cualquier cosa que desee. Solo necesita calmarse. Por favor. Kyle la miró. Por un momento largo y horrible, pareció considerar la oferta. Luego negó con la cabeza lentamente. No, dijo suavemente. No pueden simplemente ofrecer sobornos y esperar que olvidemos. Porque esto no se trata de mí. Se trata de todos los humanos que vendrán después de mí. Si dejo que esto pase, el Consejo aprenderá la lección equivocada. Aprenderán que pueden atacar a nuestros diplomáticos siempre que ofrezcan una disculpa después. Eso no puede ser permitido. Su voz se endureció. Necesitan entender algo fundamental sobre la humanidad. No olvidamos. Nunca olvidamos. Cada injusticia, cada traición, cada atrocidad cometida contra nosotros está grabada en nuestra memoria colectiva. Recordamos el genocidio de hace 5.000 años, como si fuera ayer. Recordamos esclavitudes que terminaron hace siglos. Recordamos cada guerra, cada batalla, cada hermano caído. Kyle alzó sus manos de nuevo. Esta vez, algo se materializó en ellas. No era tecnología, era peor, era energía pura, arrancada del tejido mismo de la realidad, moldeada por voluntad humana en algo mortal. La humanidad desarrolló psiónica hace 30 años, reveló. No con máquinas, no con implantes, solo con nuestra mente. Resulta que cuando tu especie pasa 200.000 años en un planeta que constantemente intenta matarte, y ne desarrollas una conexión muy profunda con las fuerzas fundamentales del universo, o mueres. Los sensores de energía psiónica de la cámara enloquecieron. Niveles que excedían todo lo registrado previamente. La consejera Lyra, siendo una entidad de energía, fue la primera en comprender verdaderamente lo que estaba viendo. Imposible, susurró. Ese nivel de control psiónico requiere milenios de evolución. Civilizaciones enteras dedican sus existencias completas a alcanzar una fracción de eso. Ustedes tenían tiempo, replicó Kyle. Evolucionaron lentamente, pacíficamente, durante eones. Nosotros no. Cada generación humana enfrentó extinción. Cada generación desarrolló nuevas formas de sobrevivir o desapareció. La evolución psiónica que les tomó 1.000.000 de años, nosotros la comprimimos en 100.000. No porque seamos mejores, porque no teníamos opción. La energía en sus manos pulsaba, creciendo. Varios consejeros menores comenzaron a rezar a sus diversas deidades. Algunos enviaban mensajes de despedida a sus familias, y otros simplemente se congelaron, paralizados por terror primordial. Drax, a pesar de su miedo, logró hablar. Su voz era firme, ganada a través de 10 milenios de experiencia.
Entonces mátanos, humano. Si eso es lo que viniste a hacer, demuestra que tu especie es tan monstruosa como temes. Kyle se detuvo. La energía vaciló. Algo humano atravesó el resplandor en sus ojos. ¿Dolor? ¿Conflicto? No, dijo finalmente. No voy a matarlos, porque eso probaría que tienen razón, que la humanidad es demasiado peligrosa, demasiado violenta, demasiado monstruosa para existir entre especies civilizadas. La energía se disipó. El resplandor en su piel comenzó a disminuir. Kyle bajó sus manos. Respiró profundamente, forzando su fisiología alterada de regreso a parámetros humanos normales. Fue claramente doloroso. Músculos se reajustaron. Huesos se comprimieron. La temperatura en la cámara comenzó a descender. Pero, necesitan entender, continuó, su voz recuperando tonos más humanos, que esto fue contenido, controlado. Lo que acaban de ver es un humano ejerciendo la máxima restricción. Un humano eligiendo no destruir, a pesar de tener completa justificación y capacidad para hacerlo. Bract, recuperando algo de valentía ahora que el peligro inmediato parecía pasar, habló. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué exiges? Kyle se volvió para mirarlo directamente. Ya no brillaba, pero sus ojos aún contenían ese peso terrible. Exijo respeto. No temor. No sumisión. Solo reconocimiento de que la humanidad merece el mismo trato que cualquier otra especie en este consejo. ¿Negociaremos como iguales o no negociaremos en absoluto? ¿Y si rechazamos? Preguntó Lyra con cautela. ¿Qué harás? La sonrisa de Kyle fue triste. Entonces la humanidad se retirará del Consejo Galáctico. Cerraremos nuestras fronteras y continuaremos desarrollándonos solos, a nuestra propia velocidad, en nuestra propia dirección. Y en 500 años, 1000 años, cuando hayan olvidado esta lección y decidan que somos una amenaza que debe ser eliminada, recordarán este día. Recordarán que tuvieron la oportunidad de tener a la humanidad como aliada, y lamentarán haberla desperdiciado. El silencio que siguió fue absoluto. 200 especies, algunas de las mentes más brillantes de la galaxia, enfrentaron una verdad incómoda. Habían asumido que conocían a la humanidad. Habían catalogado sus naves, contado sus mundos, analizado su tecnología. Pero habían pasado por alto lo más importante. El espíritu forjado en el crisol más brutal que cualquier especie en esta galaxia hubiera conocido. Drax finalmente habló. Su voz resonó con autoridad ancestral. Llamaré a votación. Todos a favor de revocar las restricciones propuestas contra la humanidad y reconocerla como socio igual en el Consejo. Indiquen ahora. Uno por uno, los indicadores de luz se iluminaron. Verde para aprobación. Algunos consejeros votaron inmediatamente. Otros demoraron, luchando con orgullo y miedo. Pero eventualmente, todos votaron lo mismo. 200 votos verdes iluminaron la Cámara. Unanimidad. Algo que no había ocurrido en 1000 años de historia del Consejo. Kyle asintió lentamente. La tensión en sus hombros se aflojó ligeramente. Menno había ganado. Pero la victoria se sentía hueca. Había revelado demasiado. Había mostrado al universo lo que la humanidad era capaz de ser. Gracias, consejero Drax, dijo formalmente. La Tierra aceptará los términos revisados. Continuaremos nuestra cooperación con el Consejo bajo el entendimiento de respeto mutuo. Comenzó a caminar hacia la salida. Las puertas selladas se abrieron a su aproximación, respondiendo a autorización de emergencia de Drax. Kyle se detuvo en el umbral y miró hacia atrás una última vez. Una cosa más, dijo. Lo que vieron hoy fue un diplomático humano entrenado específicamente para nunca perder el control. Imaginen lo que harían nuestros soldados si realmente quisieran hacer daño.
Y con eso se fue. Las puertas se cerraron detrás de él con un ruido final. La cámara permaneció en silencio durante largos minutos, después de que Kyle Morrison se fuera. Nadie se movió. Nadie habló. El peso de lo que habían presenciado era demasiado grande para procesarlo inmediatamente. Finalmente, la consejera Lyra flotó hacia el centro, en donde Kyle había estado parado. El círculo de metal que albergaba el inhibidor neural estaba derretido, fundido completamente. El neutronium, un material que debería resistir el calor de una estrella, había sido convertido en escoria por el simple contacto con un humano enojado. «Esto cambia todo», susurró. Su forma cristalina vibraba con frecuencias de terror profundo. Absolutamente todo. Bracht había bajado de su asiento. Sus patas temblaban mientras caminaba en círculos, procesando lo que había sucedido. El consejero insectoide, que había vivido durante 3000 años, que había visto el auge y caída de imperios, estaba fundamentalmente sacudido. «Necesitamos alertar a la flota», dijo con voz ronca. «Todas las especies miembro deben saber sobre esto. La humanidad no es lo que pensábamos. Son...» «¿Qué?», interrumpió Drax, su voz fría. «¿Qué dirás exactamente? ¿Qué atacamos a su diplomático sin provocación y casi desatamos algo que ninguno de nosotros puede comprender completamente? ¿Qué revelamos la verdadera naturaleza de una especie que había estado cuidadosamente conteniendo su potencial por nuestra tranquilidad?» Bracht siseó. «Son peligrosos. Viste lo mismo que yo. Ese humano podría haber destruido toda esta cámara. Todos nosotros. Con solo su cuerpo. Sin armas. Sin tecnología. Solo voluntad pura y biología imposible». «Pero no lo hizo», señaló Drax. «Esa es la parte que importa. Tuvo la capacidad y eligió la misericordia. Eligió la restricción. ¿Cuántas de nuestras especies pueden decir lo mismo cuando se les provoca hasta ese punto?» El silencio fue su respuesta. Todos en esa cámara conocían la historia de sus propias especies. Los Korthan habían bombardeado civilizaciones enteras hasta la extinción por insultos menores. Los Seprani habían esterilizado mundos por violaciones territoriales. Los umbrales habían borrado culturas completas de la existencia por desafiarlos. Ninguno había mostrado la restricción que Kyle Morrison acababa de demostrar. La consejera Mira, una Sefrani menor que raramente hablaba, flotó hacia adelante. Su voz era suave pero penetrante. «Necesitamos hablar sobre las implicaciones de lo que aprendimos. La humanidad ha estado conteniendo esto durante ¿cuánto tiempo? ¿200 años de contacto galáctico? Cada humano que conocimos, cada diplomático, cada comerciante, cada científico, ¿todos ellos tenían este potencial dentro de ellos?» Drax inclinó su cabeza pesada. «Aparentemente sí. Y todos eligieron no usarlo. Eligieron presentarse como débiles, vulnerables, inofensivos. No por engaño, sino por compasión», terminó Lyra. La palabra sonaba amarga en su voz electrónica. «Nos protegían, de ellos mismos». El horror de esa realización se asentó sobre el Consejo como una manta fría. La humanidad no había estado ocultando su poder por ventaja táctica. Lo habían estado ocultando porque sabían que si otras especies vieran su verdadera naturaleza, el miedo resultante destruiría cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. «Revisé nuestros archivos sobre la Tierra mientras Morrison se transformaba», dijo Drax lentamente. «Quería entender. Los humanos documentan meticulosamente su propia historia. Cada horror, cada atrocidad, cada momento de oscuridad. ¿Saben por qué?» Nadie respondió. «¿Por qué no quieren repetirlo? Su especie completa sufre de lo que llaman memoria colectiva traumática. Recuerdan cada guerra, cada genocidio, cada vez que su naturaleza violenta se descontroló,
y están aterrorizados de permitir que suceda de nuevo. Drax activó un holograma. Imágenes de la Tierra comenzaron a aparecer. No las ciudades brillantes o las estaciones espaciales, no los jardines o las maravillas arquitectónicas. En cambio, mostró los lugares oscuros, los museos de genocidio, los memoriales de guerra, los monumentos a los muertos. «Miren esto», dijo, señalando a uno. «Auschwitz, un campo de muerte donde los humanos mataron a millones de su propia especie, no en batalla, no por recursos, por ideología, por odio puro. Y ahora es un museo, un lugar donde llevan a sus crías para que nunca olviden de qué son capaces». Cambió la imagen. Hiroshima, un lugar donde la humanidad detonó el primer arma atómica contra su propia especie. Mataron a cientos de miles en segundos, y lo preservan, lo recuerdan, lo enseñan. Otra imagen. Ruanda, Bosnia, Camboya, Vietnam. Lugares donde la humanidad se devoró a sí misma con tal ferocidad que 50 años después, la tierra aún está manchada con sangre. Bracht miró las imágenes con ojos compuestos, llenos de incomprensión. ¿Por qué preservar estas cosas? ¿Por qué no enterrar su vergüenza como hacen las especies civilizadas? Porque no son civilizados, respondió Drax suavemente. No en la forma en que nosotros definimos civilización. Son algo más crudo, más honesto. Reconocen su monstruosidad y eligen activamente, cada día, ser mejores que ella. Lyra procesó esto. Su mente cristalina trabajaba a velocidades imposibles para los seres orgánicos. Entonces, cuando Morrison dijo que los diplomáticos humanos están entrenados para nunca perder el control, no solo hablaba de entrenamiento físico o mental, hablaba de condicionamiento cultural. Toda su sociedad está construida alrededor de contener lo que realmente son. Exactamente, confirmó Drax. Y acabamos de forzar a uno de sus representantes más controlados a romper esa contención. Las consecuencias de esto, Maester, serán masivas. Terminó una nueva voz. Todos se volvieron. La consejera suprema Tethys había entrado silenciosamente. La anciana Sefrani, que había liderado el consejo durante 5000 años, flotaba con una dignidad que contrastaba marcadamente con el pánico en la cámara. «Consejera suprema». Bracht se inclinó. «No esperábamos». «Lo vi todo», interrumpió Tethys. Su voz antigua llevaba el peso de milenios. «Los sensores de mi cámara privada capturaron cada momento. Y he tomado una decisión». Flotó hasta el centro del círculo derretido. Miró hacia abajo al metal fundido, luego alrededor de la cámara. Esto será clasificado como secreto absoluto. Nivel Omega. Nadie fuera de esta cámara sabrá exactamente lo que ocurrió aquí. La historia oficial será que hubo un malentendido diplomático que fue resuelto amigablemente. De la humanidad recibirá disculpas formales, compensación y un asiento permanente en el Consejo Interno. «¿Pero?», preguntó Drax, conociendo que había más. Tethys miró directamente a cada consejero presente. «Pero también iniciaremos el protocolo espejo. Cada especie en el Consejo recibirá orden de revisar completamente sus evaluaciones de la humanidad. No más subestimación. No más arrogancia. La trataremos como lo que es. Una especie depredadora joven que eligió la paz no por debilidad, sino por fuerza de voluntad». «¿Y si las otras especies se asustan?», preguntó Mira. «¿Si exigen que la humanidad sea contenida?». «Entonces», dijo Tethys con terrible finalidad, «enfrentaremos exactamente lo que Morrison advirtió. Una humanidad aislada, furiosa, desarrollándose sin supervisión. En 1000 años regresarán, y no nos preguntarán permiso para expandirse. Nos dirán cómo serán las cosas, y no habrá nada que podamos hacer para detenerlos». El peso de esas palabras hundió a todos.
La imagen que Tethys pintaba era clara. La humanidad, abandonada y resentida, Vestaten continuaría evolucionando a su ritmo aterrador. Desarrollarían tecnologías que convertirían su capacidad psiónica actual en juegos de niños. Refinarían su naturaleza violenta en algo más preciso, más controlado, más mortal. Y cuando regresaran, no serían el Kyle Morrison que había mostrado misericordia. Serían algo mucho, mucho peor. Entonces, estamos de acuerdo, dijo Drax. La humanidad es oficialmente reconocida como socio igual. Cualquier agresión contra ellos será tratada como acto de guerra contra el Consejo completo. Uno por uno, los consejeros asintieron. Incluso Bract, todavía temblando de su encuentro, finalmente inclinó su cabeza en acuerdo. Tethys flotó hacia la salida. Se detuvo en el umbral. Una última cosa. Quiero que todos entiendan algo fundamental. La humanidad no es única en tener un pasado violento. Los Cortan erradicaron 17 especies en su historia antigua. Los Sefrani consumieron soles enteros para alimentar su ascensión. Los umbrales nacieron del colapso de una realidad anterior, destruyendo billones de vidas en el proceso. Pausó, dejando que eso se asentara. La diferencia es que nosotros tuvimos millones de años para madurar más allá de eso. Para olvidar. Para pretender que nunca fuimos monstruos. La humanidad solo tuvo unos pocos miles de años. Su violencia es reciente. Cruda. Sin barnizar por el tiempo. Eso los hace honestos de formas que nosotros hemos olvidado cómo ser. Con eso se fue. Las puertas se cerraron detrás de ella, dejando a los consejeros con sus pensamientos. Drax miró alrededor de la cámara una vez más. Vio el miedo en los ojos de sus colegas. Vio comprensión amanecer. Vio el cambio fundamental que había ocurrido. La galaxia nunca sería la misma. La humanidad había revelado su verdadera naturaleza. Y ahora todos tenían que decidir cómo vivir con ese conocimiento. Mientras tanto, en algún lugar de la estación, Kyle Morrison caminaba solo por un corredor. Su transformación había revertido completamente. Parecía un humano ordinario nuevamente. Pequeño, frágil, inofensivo. Pero ahora todos sabían la verdad. Y ese conocimiento era el arma más peligrosa de todas. Kyle Morrison llegó a su nave 3 horas después de salir de la Cámara del Consejo. La embarcación era pequeña, diseñada para un solo ocupante con espacio mínimo para carga. Nave diplomática estándar. Nada especial. Nada amenazante. Exactamente lo que la humanidad quería que el Consejo pensara. Subió a bordo y selló la escotilla. Solo entonces, en privado, permitió que su compostura se quebrara. Se derrumbó en la silla del piloto, temblando. No de frío, no de miedo, de puro agotamiento. Mantener esa transformación había consumido una cantidad masiva de energía. Su cuerpo había estado funcionando a niveles que normalmente matarían a un humano. Metabolismo acelerado. Densidad ósea aumentada. Conexiones neuronales operando a velocidades imposibles. Y todo mientras mantenía suficiente control consciente para no matar accidentalmente a todos en la habitación. Se miró las manos. Temblaban ligeramente. Podía ver las venas bajo su piel, todavía dilatadas del calor que había generado. Cerró los ojos y respiró lentamente, forzando su ritmo cardíaco a normalizarse. 200 latidos por minuto bajando gradualmente a 60. Presión arterial descendiendo de niveles que deberían haber reventado su corazón. Este era el costo. Este era el precio que los diplomáticos humanos pagaban. No solo el entrenamiento, no solo el conocimiento, sino la carga de cargar con la verdadera naturaleza de la humanidad y mantenerla contenida cada segundo de cada día. Su comunicador parpadeó. Transmisión encriptada desde la Tierra.
Kyle activó la pantalla. El rostro que apareció era familiar. Director Chen, jefe de servicios diplomáticos humanos. Una mujer de 60 años, con ojos que habían visto demasiado. Morrison, dijo suavemente. Recibimos tu señal de emergencia. ¿Qué sucedió? Kyle se frotó el rostro con las manos. Se rompió la contención, directora. Tuve que mostrarles. No completamente, pero suficiente. El silencio del otro lado duró largos segundos. Luego, sorprendentemente, Chen sonrió. No era una sonrisa feliz. Era triste. Comprensiva. ¿Cuán mal? Transformación de fase 2. Manifestación psiónica de nivel 4. Resistencia completa al inhibidor neural clase 8. Calor corporal de 90 grados sostenido durante 15 minutos. Chen silbó bajo. Eso es considerable. ¿Víctimas? Ninguna. Mantuve control completo. Bien. Entonces la contención no se rompió realmente. Solo se ajustó. Kyle la miró con incredulidad. Directora, 200 consejeros me vieron convertirme en algo que va contra todas sus comprensiones de biología posible. Vieron capacidades psiónicas que sus civilizaciones tardan milenios en desarrollar. Los aterroricé tan profundamente que votaron unánimemente a favor de nuestras demandas. ¿Cómo es eso un ajuste? Chen se inclinó hacia atrás en su silla. Sus ojos se posaron en algo fuera de la cámara. Porque la verdadera contención, Morrison, no es ocultar lo que somos, es controlar cuándo y cómo lo revelamos. Planeamos este momento. Tal vez no el momento exacto, no las circunstancias específicas, pero sabíamos que eventualmente el Consejo necesitaría ver. Pausó, luego continuó. La humanidad no puede permanecer escondida para siempre. No podemos pretender ser débiles indefinidamente. En algún momento, nuestro verdadero potencial se mostraría. Es mejor que suceda en nuestros términos, en una situación controlada, que en una batalla desesperada, donde podríamos perder el control por completo. Kyle procesó esto. Tenía sentido en un nivel frío y calculado, pero se sentía como racionalización. Los consejeros están aterrorizados, directora. Algunos probablemente están abogando por nuestro exterminio en este mismo momento. Déjalos abogar, dijo Chen. Los aterrorizados son predecibles. Tomarán medidas defensivas. Se prepararán para nuestra amenaza potencial. Pero no atacarán preventivamente. Porque ahora saben que cualquier ataque contra la humanidad los destruiría. ¿Estamos seguros de eso?, preguntó Kyle. Si todas las especies del Consejo se unieran contra nosotros. Chen sonrió de nuevo. Y esta vez había algo oscuro en la expresión. Morrison, lo que mostraste hoy fue impresionante. Pero eras un diplomático conteniendo cuidadosamente cada aspecto de tu transformación para evitar bajas. ¿Sabes qué tenemos en la Tierra? 300 millones de seres humanos entrenados específicamente para no contener nada. Soldados que practican liberación completa, que perfeccionan la transformación que apenas tocaste. El estómago de Kyle se hundió. El proyecto Berserker. Exactamente. Y los consejeros nunca lo sabrán, a menos que cometan el error de forzarnos a usarlo. Chen se inclinó hacia adelante, su rostro llenando la pantalla. Quiero que entiendas algo, Morrison. No fallaste hoy. Tuviste éxito brillantemente. Les mostraste suficiente para que nos respeten, no tanto que se sintieran sin esperanza. Caminaste en el filo de la navaja perfectamente. Y ahora la humanidad tiene lo que necesita. Estatus igual, respeto, y el temor saludable que impide que otros nos provoquen casualmente. ¿A qué costo?, preguntó Kyle suavemente. ¿Cuántos humanos más tendrán que revelar su verdadera naturaleza? ¿Cuántos diplomáticos romperán bajo el peso de mantener esto? Menos ahora que antes.
respondió Chen. Porque has establecido el precedente. Has mostrado que la revelación controlada es posible. Que podemos ser honestos sobre nuestra naturaleza sin convertirnos en monstruos. La comunicación se cortó poco después. Kyle quedó solo con sus pensamientos. Inició la secuencia de lanzamiento de la nave. Los motores se encendieron con un zumbido suave. ¿La gravedad artificial se activó? En minutos estaba en el espacio, acelerando hacia la Tierra. Mientras viajaba, revisó mentalmente los eventos en la cámara. Cada momento, cada elección, cada palabra. ¿Había manejado bien las cosas? ¿Había revelado demasiado? ¿Muy poco? No había respuestas fáciles. Pensó en los rostros de los consejeros, el terror en sus ojos, la comprensión amanecer de que habían juzgado mal severamente a la humanidad. Algunos mostrarían resentimiento, otros, respeto. La mayoría, probablemente, simple precaución. Pero no importaba. Lo hecho estaba hecho. La humanidad ya no podía fingir ser débil. El secreto estaba fuera, o al menos parte de él. Ahora venía la parte difícil. Vivir con las consecuencias. Su computadora de navegación pitó. Mensaje entrante. Fuente. Estación del Consejo. Remitente. Consejero Drax. Kyle vaciló. Luego abrió el mensaje. Embajador Morrison. Espero que este mensaje lo encuentre bien. Quería expresar mi disculpa personal por los eventos de hoy. El Consejo se excedió significativamente. Su restricción ante provocación severa fue notable. He revisado registros históricos. En situaciones similares, mi propia especie habría respondido con violencia letal. Usted eligió la misericordia. Eso habla bien de la humanidad. Quizás hay esperanza para que nuestras especies coexistan pacíficamente, después de todo. Drax. Kyle leyó el mensaje 3 veces. Luego, sorprendentemente, sonrió. Era pequeño, cansado, pero genuino. Tal vez Chen tenía razón. Tal vez esto no era un desastre. Tal vez era solo el comienzo de una nueva era. Una donde la humanidad no necesitaba esconder lo que era. Donde podían ser honestos sobre su naturaleza violenta y aún así ser aceptados. O tal vez era un pensamiento optimista. El tiempo lo diría. Kyle se reclinó en su asiento y cerró los ojos. El viaje a la Tierra tomaría 3 días. Por ahora, necesitaba descansar. Recuperarse. Permitir que su cuerpo se curara del estrés de la transformación. Mientras se dejaba llevar al sueño, su último pensamiento fue simple. Nunca más. Si podía evitarlo, nunca volvería a revelar eso. El costo era demasiado alto, el riesgo demasiado grande, pero sabía, en el fondo de su corazón, que eso era ilusorio. Porque una vez que abres la caja, no puedes cerrarla. La galaxia ahora sabía lo que los humanos podían ser, y eso cambiaría todo. 3 días después, Kyle Morrison aterrizó en el puerto espacial de Ginebra. La instalación era masiva, procesando miles de naves cada día. Comercio, diplomacia, turismo. La Tierra se había convertido en un centro de actividad galáctica desde que se unió al Consejo. Mientras descendía por la rampa de su nave, un comité de recepción lo esperaba. No era solo personal diplomático. Director Chen estaba allí, por supuesto. Pero también el secretario general de Asuntos Extraterrestres. Varios militares de alto rango. E inesperadamente, 2 personas en batas de laboratorio con insignias del Instituto de Evolución Humana. Chen se adelantó y extendió su mano. Kyle la estrechó, notando la firmeza del apretón. Una señal silenciosa. Lo había hecho bien. Bienvenido a casa, embajador, dijo Chen formalmente. Luego, más suavemente, necesitas un chequeo médico completo y evaluación psicológica. Protocolo estándar después de transformación de fase 2. Kyle asintió. Conocía el procedimiento.
Lo que los humanos podían hacer a sus cuerpos era impresionante, pero venía con riesgos. Daño orgánico, degeneración neural, colapso psicológico. Cada transformación era un riesgo calculado. Los científicos del instituto se presentaron. Dr. Amanda Price y Dr. Rafael Santos. Sus rostros mostraban interés académico más que preocupación personal. Para ellos, Kyle era un estudio de caso. Una oportunidad para recopilar datos sobre transformación en situaciones de combate. Embajador Morrison, dijo Price con entusiasmo apenas contenido. Sus lecturas biométricas durante el incidente fueron extraordinarias. Alcanzó temperaturas corporales que deberían haber desnaturalizado sus proteínas. Presión arterial que debería haber reventado sus vasos sanguíneos. Y sin embargo, aquí está. Caminando, hablando, aparentemente sin daño. Aparentemente siendo la palabra clave, murmuró Santos. Necesitamos escaneos completos, resonancia magnética, secuenciación genética, análisis mitocondrial. La transformación sostenida puede causar mutaciones que no se manifiestan inmediatamente. Kyle lo siguió hacia el centro médico anexo al puerto espacial. Mientras caminaban, notó algo extraño. Personas miraban, no con curiosidad casual, con algo más. Reconocimiento, respeto. Algunos incluso se inclinaban ligeramente cuando pasaba. ¿Qué está pasando?, preguntó a Chen. Tu encuentro con el consejo no es exactamente secreto, respondió ella. No los detalles específicos, pero la esencia. Que defendiste a la humanidad. Que enfrentaste al consejo y ganaste. Eres un héroe, Morrison. Kyle se estremeció ante la palabra. No me siento como un héroe. Me siento como alguien que casi perdió el control y mató a 200 seres. Pero no lo hiciste, señaló Chen. Ese es el punto. Mostraste que los humanos pueden acceder a nuestro potencial completo sin convertirnos en monstruos. Eso es esperanza. Eso es importante. Llegaron al centro médico. Las siguientes 6 horas fueron una serie interminable de pruebas. Escáneres que examinaban cada célula. Análisis de sangre que buscaban marcadores de estrés. Evaluaciones neurológicas que mapeaban la actividad de su cerebro. Los resultados fueron simultáneamente alentadores y preocupantes. Físicamente, Kyle estaba bien. Mejor que bien, en realidad. La transformación había fortalecido su sistema cardiovascular, aumentado su densidad ósea, mejorado su eficiencia neural. Efectos que normalmente tomarían meses de entrenamiento intenso, logrados en minutos de estrés extremo. Pero había costos. Sus niveles de cortisol estaban peligrosamente elevados. Sus patrones de sueño REM mostraban signos de trauma. Y había cambios sutiles en su amígdala, el centro de procesamiento de miedo del cerebro, que sugerían alteración permanente. Dr. Santos explicó con voz clínica. La transformación no es gratis, embajador. Cada vez que accedes a ese estado, te cambias un poco, física y psicológicamente. La mayoría de los cambios son positivos, al menos en términos de capacidad. Pero hay consecuencias a largo plazo que aún no entendemos completamente. ¿Cómo qué?, preguntó Kyle. Como desensibilización a la violencia, respondió Price. Como hipervigilancia crónica. Como dificultad para relacionarse con humanos que nunca han transformado. Los diplomáticos que usan transformación frecuentemente informan sentirse aislados, diferentes, como si pertenecieran a algún lugar entre lo completamente humano y algo más. Kyle ya lo sentía. Durante el viaje a casa, había notado cuán fácil sería volver a entrar en ese estado. Cuán tentador era permitir que la transformación permaneciera activa. Era como una droga. Poder puro corriendo por tus venas. La sensación de ser inimaginablemente capaz.
Pero también recordaba el terror en los ojos de los consejeros. Recordaba cómo se había sentido mirar a seres vivos y evaluar subconscientemente cuán fácil sería matarlos. Esos pensamientos no eran normales, no eran saludables. Necesitarás terapia, dijo Santos firmemente. Sesiones semanales, mínimo 6 meses. No es negociable. Kyle asintió. Conocía el procedimiento. Todos los diplomáticos que transformaban requerían apoyo psicológico. La mente humana no estaba diseñada para acceder a ese tipo de poder casualmente. Necesitaba tiempo para procesar, para adaptarse, para recordar cómo ser humano normal. Después de las evaluaciones médicas, vino el informe. Kyle fue conducido a una sala de conferencias segura en lo profundo del complejo del Ministerio de Asuntos Extraterrestres. Dentro esperaban caras familiares. Director Chen, Secretario General Williams, General Patricia Hayes del Comando de Defensa Terrestre y varios otros funcionarios de alto rango. Se sentaron alrededor de una mesa larga. Pantallas holográficas mostraban datos del encuentro del Consejo. Lecturas biométricas. Grabaciones de video de cámaras de seguridad externas. Transcripciones de comunicaciones interceptadas entre los consejeros después del evento. Williams, un hombre de 50 años, con cabello gris y ojos afilados, habló primero. Embajador Morrison, gracias por su servicio. Sus acciones en la Cámara del Consejo fueron más allá del deber. Ha asegurado para la humanidad una posición que diplomacia normal nunca podría haber logrado. ¿A qué costo?, preguntó Kyle. Ahora saben lo que somos. Algunos querrán erradicarnos preventivamente. Algunos ya querían eso, señaló General Hayes. Hemos estado interceptando comunicaciones del Consejo durante años. Al menos una docena de especies abogaban por contención agresiva de la humanidad. Lo que has hecho es cambiar el cálculo. Ahora saben que contención no es tan simple como pensaban. Chen activó un holograma. Mostró análisis de red de especies del Consejo. Líneas conectaban a aquellas que habían expresado simpatía hacia la humanidad versus aquellas que habían expresado hostilidad. Antes de tu encuentro, explicó, teníamos quizás 40 especies que nos consideraban aliados potenciales, 100 que eran neutrales, 60 que eran abiertamente hostiles. Ahora, 3 días después, esos números han cambiado dramáticamente. Los números se reorganizaron. Aliados potenciales, 80. Neutrales, 90. Hostiles, 30. El miedo es un motivador poderoso, dijo Williams. Las especies que antes eran neutrales ahora buscan activamente amistad con la humanidad. No por amor, por protección. Porque si nosotros podemos enfrentar al Consejo, podemos enfrentar a sus enemigos. Kyle estudió los números. Tenían sentido desde una perspectiva política, pero se sentía mal. Preferir amistad basada en respeto mutuo sobre amistad basada en miedo. ¿Y los 30 hostiles restantes?, preguntó. Hayes sonrió sin humor. Esos están siendo observados muy de cerca. Hemos aumentado vigilancia en sus territorios, infiltrado sus comunicaciones más profundamente. Si alguno intenta un ataque preventivo contra la Tierra, sabremos con semanas de anticipación. Continuaron discutiendo implicaciones durante horas. Cambios diplomáticos, ajustes militares, protocolos de seguridad revisados. Todo girando alrededor del hecho central. La humanidad ya no podía fingir debilidad. Finalmente, cuando la reunión terminaba, Williams le hizo una última pregunta a Kyle. Si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿cambiarías algo? Kyle pensó cuidadosamente antes de responder. Les habría advertido 4 veces en lugar de 3. La sala permaneció en silencio por un momento. Luego Hayes rió.
Era una risa genuina, no irónica. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, dijo. Misericordia hasta el último momento posible. Eso es lo que nos hace diferentes de los monstruos que el Consejo teme que seamos. La reunión se disolvió. Kyle fue liberado con instrucciones de tomar 2 semanas de licencia obligatoria. Tiempo para descomprimirse, procesar, recordar cómo ser humano sin el peso del deber diplomático. Salió del edificio hacia el aire de Ginebra. Era tarde en la noche. Las estrellas brillaban sobre la ciudad iluminada. En algún lugar allá arriba estaba la estación del Consejo. 200 especies procesando lo que habían aprendido sobre la humanidad. Kyle se preguntó qué futuro esperaba. ¿Las especies de la galaxia aprenderían a aceptar a la humanidad como realmente era? ¿O el miedo eventualmente se convertiría en odio? ¿Y ese odio en guerra? No había forma de saber. Solo tiempo lo diría. Mientras tanto, tenía terapia que atender. Familia que visitar, una vida normal que intentar reconstruir después de convertirse, aunque sea brevemente, en algo más que humano. Caminó hacia su apartamento, esperando que el monstruo que había liberado permaneciera dormido. Al menos por ahora, al menos por un tiempo, porque sabía la verdad. Una vez que abres esa puerta, nunca se cierra completamente. Siempre queda una grieta. Y a través de esa grieta, la oscuridad siempre está esperando su oportunidad de salir de nuevo.